Hermanas, hermanos, por estar una vez más con todos ustedes. Hoy entramos un poquito tarde. Bueno, pero gracias a Dios que estamos, hermanos. Gracias al Señor. Un abrazo para todos los hermanos y hermanas de la radio La Predicadora, la 94.1. Saludo a cada hermana y hermano que nos ven o que nos escuchan. También a los amigos de Facebook, de Instagram, y bueno, de TikTok, por ahí alguien puede elevar el programa. Bueno, hermanos, gracias al Señor. Vamos a hacer una oración y vamos a continuar con la meditación de la palabra. ¿Qué les parece? Señor, estamos delante de tu presencia en esta mañana, agradecidos, Señor, por cuanto tú nos permites, Señor, una vez más, Señor, hablar a las personas de ti. Señor, ayúdanos, bendícenos en esta mañana con tu Santo Espíritu y danos, Señor, inteligencia y sabiduría de lo alto para poder desarrollar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, estamos hablando del libro de Tesalonicenses, en el capítulo 5, todavía estamos ahí. Este libro, la verdad que llevó mucho, pero mucho tiempo y fue hermoso, porque hemos aprendido muchísimo, ¿no? De nuestro destino y también de cosas que Dios nos mostró, ¿no? Por su palabra. Y estamos en el capítulo 5, en el verso, enseguida les digo, hermano. Estamos viendo los 20 puntos de exhortación que hay, por lo cual nosotros, si no los tenemos en cuenta, podemos perder el primer arrebatamiento o la primera fila, porque la primera fila se puede perder. Así como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, ellos perdieron, los que salieron de Egipto, ellos perdieron la herencia, ellos no pudieron heredar. No pudieron heredar ellos la tierra prometida, la tierra donde fluía la leche y la miel. Así nosotros los hijos de Dios podemos perder la primera fila o el supremo llamamiento de la esposa, ¿no? Que habla de la primera fila en el arrebatamiento. Y nosotros tenemos que ver que perder la primera fila es no seguir los 20 puntos que están escritos acá. Desde el versículo, en el capítulo 5, desde el versículo 12 hasta el versículo 18. Hay 20 puntos por los cuales nosotros podemos perder la primera fila. Y de eso nosotros estamos hablando. Alabado sea el Señor. Entonces hablábamos sobre reconocer a nuestros pastores, a aquellos que nos lideran, aquellos que nos conducen, tenemos que reconocerlos, ¿no? Y bueno, llamarlos por causa de su obra, dice, ¿verdad? Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengas en mucha estima por amor o por causa de su obra, ¿no? Y después dice, tened paz entre vosotros. Son todos puntos que nosotros tenemos que, los vencedores, especialmente los vencedores, porque el libro de Tesalonicenses es un libro de vencedores, no es un libro como, por ejemplo, el libro de Primera de Corintios y Segunda de Corintios y Gálatas. Ellos son niños en Cristo. Este es un libro de vencedor, porque Tesalonicense significa victoria sobre la ley y sobre la falsedad. Y entonces eso hay que vencer la ley y la falsedad, ¿no? Nosotros ahora estamos bajo la ley de Cristo, pero cualquier otra ley, ¿no? que no sea la ley de Cristo, nosotros tenemos que dejar. Y ley se traduce poder, ¿no? Porque la ley es un poder que tiene el mandamiento para castigarnos o para premiarnos, pero nosotros tenemos la ley de Cristo nada más.
Después la palabra de Dios dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, ¿vio? En otra parte dice a los ingobernables, ¿no? A los que son ingobernables. Tenemos que amonestarles a ellos, ¿no? Y ¿por qué son ingobernables los hermanos? Porque ellos son inexactos, ¿no? Y son inexactos porque ellos hablan según la interpretación que ellos tienen o según el razonamiento que ellos tienen. Entonces, lógicamente, ellos no se sujetan a aquellos que gobiernan la iglesia, ¿no? Entonces, pero esa amonestación que nosotros tenemos que tener con estos hermanos que son ingobernables, ¿no? Tiene que ser una reprensión con ternura, con misericordia, ¿no? No tiene que ser así una reprensión así violenta, sino que tiene que ser una reprensión con amor, con ternura, con paciencia, pero con firmeza, mucha firmeza tenemos que tener cuando nosotros reprendemos a estos ingobernables. Y la firmeza nosotros la tenemos en las Escrituras, la tenemos en la fe en la palabra de Dios. Ahí está nuestra firmeza, en lo que Dios dice en su palabra, ¿no? Y nosotros podemos mostrar por la palabra, podemos mostrar lo que nosotros enseñamos y lo que nosotros vivimos. Amén, porque no solamente hay que enseñar, sino que hay que vivir. Tenemos que ser serios y tenemos que ser firmes, ¿no? En lo que respecta a estas personas que son ingobernables, ¿no? Es triste ver que estas personas no se dan cuenta el daño que ellos hacen a la iglesia, porque la intención de nosotros no es tener la razón. Estos hermanos se retiran de las congregaciones sin dar explicaciones de nada, se van, ¿vio? Y en vez de quedarse y poner sobre la mesa la interpretación o la iluminación que según ellos tienen, y con una mente tranquila, con una mente deseosa de conocer la verdad, se aclara todo. ¿Por qué hay que irse y de la distancia? Acá tuve un problemita ahí en la conexión. Que el Señor me ayude a que todo salga bien, hermano amado, hermana. Entonces, hablábamos de estas personas ingobernables, ¿no? Que nosotros tenemos que amonestarlas, exhortarles con ternura, con amor y con mucha paciencia. Y ellos tienen que entender que la manera de que uno pueda entender su pensamiento, que uno pueda entender su razonamiento, es que esa persona tiene que acercarse y exponer su desacuerdo o exponer una interpretación que no sea la que está dando el pastor, y se habla, se conversa y se trata de solucionarlo. Pero los hermanos, cuando no están de acuerdo, se van de la iglesia y ahí desde lejos ellos tiran piedras, ¿no? Tiran piedras de todo tipo y así no resuelven nada. Así no se resuelve nada. La manera de resolver es confrontando con aquel que está dando la palabra, con el pastor, y decir: pastor, mire, yo tengo esta interpretación, pastor, yo tengo esta, el Señor me mostró tal cosa, cualquier cosa, pero no dividir la iglesia, no fracturar la iglesia, porque eso es lo que hacen los hermanos, debilitan la iglesia, la fracturan, y muchas veces se van con otros hermanos a hacer un grupo por otro lado,
Eso es una división, ¿no? Gloria al nombre del Señor, que el Señor tenga misericordia. Entonces, estos ingobernables, es una palabra muy dura, pero es así como la palabra lo traduce en 2 de Corintios, capítulo 3. Perdón, 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, dice, versículo 6, dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. ¿No? Y fíjese lo que dice el apóstol Pablo acá, ¿no? Ellos tienen que aceptar la enseñanza que el apóstol Pablo le estaba dando a ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios lo puso como predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Dios lo colocó ahí. ¿Y el pastor quién lo colocó? El pastor. Dios lo colocó al pastor. Y entonces uno tiene que aceptar las almas, tienen que aceptar la enseñanza del pastor. Acuérdese que antes que usted llegara, el pastor ya estaba. Él ya fue puesto por Dios. Muchos de los hermanos que llegan después, ¿no? Ellos quieren dirigir la iglesia según su entendimiento, según su razonamiento. No, pero eso es andar desordenadamente. Es como cuando un hijo pretende que el padre le haga caso a él, ¿no? Que el padre haga todo lo que el hijo dice. Y eso es totalmente un desorden, porque la conformación de la familia es que los hijos tienen que obedecer a los padres y no los padres a los hijos. Eso no quiere decir que el padre sea una persona que no hable con sus hijos, que no le haga ver a sus hijos sus errores, o que los hijos no le hagan ver al padre algún error, alguna equivocación que él pueda cometer. Pero la base está en que el padre es el que ordena, el padre es el que conduce. Y en la iglesia igual, ¿no? En la iglesia el que conduce es el pastor, ¿no? Y en el Evangelio de la Gracia, el que conduce es el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo pone a quien Él quiere para estar al frente de la iglesia local. Entonces, fíjese, pero os ordenamos, hermanos, dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. ¿No? ¿De quién recibieron la enseñanza? Del apóstol Pablo y de sus colaboradores, de Timoteo, de Epafrodito, de Epafras y bueno, de Bernabé y tantos otros hermanos. ¿Vio? Y ese es el orden divino, ese es el orden que Dios estableció en la iglesia, ¿no? Es triste separarse de hermanos que no aceptan la palabra, que no aceptan la enseñanza de los pastores. Como hablábamos los otros días, ningún hermano puede compararse con el pastor, porque el pastor fue llamado por Dios para una tarea, para un trabajo, ¿no? Que es muy importante. Es muy importante, y Dios va a respaldar a su siervo, Dios lo va a respaldar, porque Él va a respaldar la palabra que Él le dio a él. Y entonces dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga de noche y de día, para no ser gravosa a ninguno de vosotros. ¿No? Alabado sea el Señor. No porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis, y eso está bien. El pastor trabaja para dar ejemplo para que los hermanos
que creen que pueden vivir sin trabajar, vean el error. Pero no es que el pastor tenga que trabajar materialmente, no, su trabajo es espiritual. Pero eso no quiere decir que el pastor no pueda hacer alguna vez algún trabajo para dar algún ejemplo, no, para algún ejemplo para aquellos que quieren vivir sin trabajar. No es así. Los hermanos tienen que trabajar. Los hermanos varones tienen que trabajar, tienen que proveer para su casa, tienen que proveer para sus hijos, para su esposa, para el sostén, tienen que proveer. Y entonces el pastor da el ejemplo, pero para eso nomás. No, él no puede estar dedicado al trabajo, 8 horas trabajando todos los días de su vida, o 12 horas trabajando todos los días de su vida como lo hace una persona que no es pastor. No, porque él tiene otro trabajo, un trabajo espiritual. Dice en el 8, ni comimos el pan de balde, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga de día y de noche. Y eso es claro, él enseñaba a aquellos que no trabajaban, a aquellos que comían el pan de arriba, como decimos hoy, no, él les enseñaba que no debe ser así, no hay que comer el pan de arriba, hay que trabajar. Y hay que trabajar para sostenerse él y su familia. Y también usted tiene que pensar que la iglesia tiene que ser sostenida. La iglesia local se tiene que sostener. ¿Cómo se sostiene la iglesia local? ¿Cómo se sostiene el pastor? ¿No? Con el trabajo de los hermanos. Porque el pastor no tiene herencia acá en la tierra, sino que tiene herencia en los cielos como el levita. Aunque todos tenemos herencia en los cielos, pero cada uno haciendo su parte. Entonces, para nosotros, para no ser gravosa a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, dice, teníamos derecho de no trabajar, sino para dar a nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis, ¿no? Porque también cuando estábamos con vosotros ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Fíjese, esta es la enseñanza que el apóstol Pablo daba, ¿no?, a los hermanos, porque él ya les enseñó antes esto, ¿no?, que aquel que no quiere trabajar tampoco coma. Entonces hay que exhortar a los hermanos a que tienen que trabajar, tienen que buscarse un trabajo y no vivir de los planes. No hay que vivir de los planes. ¿Estamos de acuerdo con los planes? Y por supuesto que estamos de acuerdo con los planes, pero uno no puede estar viviendo de los planes toda la vida. Uno tiene que trabajar, porque el trabajo dignifica a la persona, ¿no? El trabajo le hace sentir a la persona que la persona es útil. Y bueno, ahí hay muchas cosas más. Y entonces dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. ¿Vio? Cuando uno no trabaja se mete en las cosas que no se tiene que meter. Se mete en las cosas que no se tiene que meter. Entonces fíjese, amonestá a los ingobernables, a los que andan desordenadamente. Y ¿no? Acá específicamente se está refiriendo a aquellos que no quieren trabajar, ¿no? A los chismosos, ¿no? A los chismosos en cuanto a que se andan fijando la vida de los hermanos, ¿no? De un hermano, de otro hermano, en vez de trabajar. Se meten en la vida de los hermanos. Y bueno, y entonces ellos tienen que ser de alguna manera amonestados y tienen que cambiar su conducta. Porque si ellos no trabajan y no se sostienen a sí mismos y no sostienen a su familia, entonces ellos perderán la recompensa. Pero se pierde la recompensa aquí, ¿no? Sino que ellos abundan en vergüenza y en malas obras. Y si nosotros seguimos malas obras, ¿cómo vamos a nosotros a ser herederos de Cristo?
¿Cómo vamos a heredar a Cristo? Entonces, fíjese, hermanos amados, desordenadamente son aquellos hermanos que no trabajan en nada, ¿no? Que comen el pan de arriba, que van a los comedores que hay por ahí abiertos y no buscan trabajo. De personas jóvenes hablo, no de personas mayores ya, ¿no? Que ya lógicamente que ellos no pueden trabajar, que ya no los reciben a ningún lado, sino personas jóvenes hasta 30 años, 35 años, y si no, 40 y 50 años también, porque yo siempre le digo a mi esposa que en vez de hacer escuela de danza en la iglesia, enséñenle a los hermanos un oficio: electricidad, soldar, pintar, poner yeso en una pared, ¿no? Levantar una casa, hacer trabajo de construcción, vigas, columnas, y todo eso. A los hermanos que enseñarle a trabajar, ¿no? Eso es mejor que enseñarle danza. Es mejor que enseñarle danza. No, porque eso le va a traer dinero el trabajo. Le va a ser esforzado. Le va a hacer que él pueda proveer, ¿no? Proveerse a él mismo de todo lo que necesite para poder vivir. Y va a poder sostener. Y también aquellos que andan desordenadamente, no estando sujetos al pastor, aquel que gobierna la iglesia. Aquellos hermanos que se van de la iglesia, ¿no? Salieron de la sujeción de su pastor, esos hermanos están corriendo el riesgo de no ser levantados en la primera fila, porque la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que amar o reconocer a aquellos que os presiden, ¿no? Dice, perdón, estoy leyendo Timoteo, que lo tengáis en gran estima, en respeto, ¿no? Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima por amor y por causa de su obra, y así. Y muchos hermanos se han ido de la iglesia y dicen que van a ser arrebatados, como la esposa de Cristo. Yo le digo que no. Yo le digo que no van a ser arrebatados como la esposa, porque para ser arrebatado como la esposa hay que reunir requisitos. Y uno de los requisitos es no reconocer a aquellos que Dios ha puesto como pastores, aquellos que presiden la iglesia, tienen que estar sujetos a ellos. ¿No? Y si usted se va de esa sujeción, entonces usted no pierde su salvación, por supuesto. Usted sigue siendo salvo, pero no va a heredar, ¿no? A Cristo como el esposo, como el amado. No lo va a heredar, no va a estar en las bodas del Cordero. No va a estar allí, no va a recibir una corona en su cabeza, no va a recibir un cuerpo semejante a la gloria suya, no va a estar delante del Padre nunca, jamás. Nunca en la eternidad usted podrá entrar en la gloria de Cristo. No va a poder entrar ahí. En la gloria literal estoy hablando. ¿Y por qué no voy a? Porque usted se salió de estar bajo aquel que Dios puso. Estar sujeto al pastor no es así nomás. Usted tiene que estar sujeto a su pastor. Obedecerlo en todo, dice. Hebreos capítulo 13, versículo 7, dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y también dice en el 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Es así sencillo, hermano, es así de sencillo, no hay que darle vuelta. Si usted quiere recibir para toda la eternidad, ¿no?, un cuerpo glorificado conforme a la gloria de Cristo, usted tiene que estar sujeto a su pastor, ¿no? Puesto por Dios, puesto por Dios.
observar su conducta e imitar la fe de su pastor. Eso dice la palabra de Dios. Y esos son requisitos necesarios para ir en la primera fila. Ahora, si usted es una persona desordenada, que está separado de la iglesia, separado de la dirección de su pastor, usted no pierde la salvación, pero va a perder el primer arrebatamiento. Usted no se va a levantar para ir a las bodas del Cordero. Nunca, jamás va a entrar en la presencia de Dios. Nunca lo va a ver al Señor. Es imposible. Porque para verlo al Señor hay que tener una gloria semejante a la suya y un cuerpo semejante al suyo. Eso dice la palabra del Señor. Entonces, fíjese, hermano, amados, hermanas amadas, qué importante es esto, ¿no? Amonestar a los ingobernables. Hay hermanos y hermanas que son ingobernables, que no se dejan gobernar. Ellos se gobiernan a sí mismos, no estando preparados para gobernarse a sí mismos en lo espiritual. No están. Necesitan de un padre, entre comillas, de un padre que los conduzca. Como Pablo le dijo a los corintios, yo soy vuestro padre en el Evangelio porque yo os engendré. Yo os engendré a ustedes en el Evangelio. Ahora fíjese, el tercer punto dice que nosotros tenemos que fortalecer a aquellos que son vacilantes o tímidos, ¿no? O de ánimo débil, aquellos hermanos que son débiles. Nosotros tenemos, porque en la iglesia hay de todo, como en una familia. En una familia hay diferentes tipos de personas que la constituyen. Hay hijos que son corajudos y van para adelante, y hay hijos que son más débiles. Bueno, a ellos los tenemos que confortar, ¿no? Hay algunos hermanos que tienen poca fe. Y hay otros que son hermanos de experiencia, aunque son jóvenes, tienen experiencia. Hay otros que no toman la palabra, ¿no? Que no toman la palabra, que la palabra no produce fe en sus vidas, sino que la razonan o no le dan el valor. Y entonces fracasan ellos. Cuando les viene la tentación o viene la lucha, ellos fracasan. ¿Por qué fracasan? No, fracasan porque en la palabra no pudo producir fe en ellos, porque nosotros todos lo vencemos por medio de la fe, como dice ahí en Hebreos 11. Porque dice, entonces ellos fracasan en las luchas y en las pruebas, porque la fe no lo sostiene. Usted no sostiene la fe, sino que la fe lo sostiene a usted, ¿no? ¿En dónde lo sostiene? En la iglesia. La fe lo sostiene al lado de su Señor, al lado de su pastor. No, ahí lo sostiene la fe. La fe no lo sostiene en el mundo, en una vida apartada de la iglesia. Ahí no está la fe. Ahí está la incredulidad, ahí está el enojo y bueno, y muchas cosas más. Entonces fíjese, hermanos amados, nosotros hemos sido confortados en algún momento, nosotros también éramos débiles, hemos sido confortados por el Señor. Entonces ahora estamos preparados para consolar, para confortar también, ¿no? A otros que están llegando. No sean que los hermanos caigan y sean atrapados por el diablo, por el enemigo. Cada hermano que sale de la iglesia y no puede volver está en las manos del diablo. Es así. ¿Y por qué no vuelven? Si no están en la mano del diablo, ¿por qué no vuelven? Vuelva y va a ver que no va a poder. El diablo lo tiene engañado con una soga ahí, con una cadena. No es cortita la cadena, es larga. Y usted, como puede ir para todos lados, usted piensa que nadie lo sujeta, pero el Satanás lo está sujetando a usted para que usted no venga a la iglesia. Y eso usted va a perder, por eso usted va a perder la fila de la esposa, ¿no? Porque usted no se deja confortar, usted no se deja fortalecer,
¿no? Usted no acepta la instrucción, no acepta la amonestación. Usted cree que anda bien, pero está equivocado, usted no está bien. Pero no está bien. Usted está errado, está equivocado. No, yo soy libre. Yo no voy más a la iglesia porque los hermanos son terribles. ¿Y en el mundo usted cree que el diablo que es más bueno que los hermanos? ¿Que los demonios son más buenos que los hermanos que están adentro de la iglesia? No, hermano, no se equivoque. Los hermanos son buenas personas en la iglesia. Aunque a veces son flojos, aunque a veces viven conforme a la carne, aunque a veces no llegaron a la perfección, pero ya van a llegar. Hay que tener paciencia, hay que soportar. Y eso, pero nunca podemos decir que en el mundo las personas son mejores que en la iglesia. Jamás, nunca. ¿No? El peor de los hermanos en la iglesia es el mejor que es más grande o es mejor persona que el mejor de ellos. El peor de nosotros es mejor que el de ellos. Y se van de la iglesia echándole, encima le echan culpa a los hermanos porque se van, ¿no? Encima de eso, cuando muchas veces los hermanos no le hacen nada a ellos, sino que ellos por el mismo razonamiento, por la misma rebeldía, por no aceptar la palabra con espíritu de amor y mansedumbre, se van de la iglesia y después le echan culpa a los hermanos. Entonces, otro de los motivos por el cual nosotros podemos perder el arrebatamiento es cuando nosotros no confortamos a los hermanos que vacilan, a los hermanos débiles. El otro punto es soportar al débil. Acá es soportarlo, ¿no? Que lógicamente que está ligado a lo que venimos hablando, ¿no? Entonces, la falta del conocimiento en el corazón, ¿no? La falta del conocimiento en el corazón de la verdad resulta en debilidad. Es decir que un hermano débil es cuando no tiene el conocimiento revelado en su corazón. No tiene el conocimiento. Es una persona débil. Porque nosotros somos fuertes cuando tenemos la iluminación, cuando tenemos la fortaleza, cuando nosotros tenemos la revelación de la palabra en nuestro corazón, en nuestra alma. Los ojos del entendimiento se van abiertos y estamos entendiendo. Pero mientras tanto tenemos que soportar a los hermanos. Hay hermanos que parecen que nunca toman la palabra de Dios. Oyen una y otra vez. La oyen, pero nunca la toman. Nunca la llevan a la vida práctica. ¿No la pueden aceptar esta palabra? ¿O son lentos en sus mentes? En todo caso, nosotros que somos fuertes, debemos llevar la flaqueza del débil y no agradarnos nosotros mismos. Nosotros que somos fuertes debemos llevar la flaqueza del débil y no agradarnos nosotros mismos. Nosotros no podemos imponer a los hermanos nada. Hay una obra que tiene que hacer Dios en la vida de los hermanos. Y en todo caso, la gracia ruega, hermano, te ruego, por favor, trata de llevar esta palabra a la vida práctica. Romanos 15:1 y en Romanos 14, donde dice el débil, que está hablado ahí en el Romanos 14, esta persona es tal vez que observa los días, los meses, las estaciones, que está indebidamente ocupado en comer y en beber. A este también tenemos que alentarlo. No, tenemos que alentarlo y tenemos que... Es decir que nosotros los vencedores, para podernos ir con Cristo, tenemos un trabajo. Porque somos los vencedores, nosotros somos hombres y mujeres espirituales. Y nosotros como hombres y mujeres espirituales debemos soportar la flaqueza de los débiles. ¿No? Tenemos que
tenemos que, aquellos que vacilan, aquellos que no tienen firmeza, tenemos que ayudarle a que tengan firmeza. Estamos para sostener a los hermanos, estamos para ayudarlos a los hermanos, ¿no? Pero si nosotros queremos que los hermanos hagan lo que nosotros queremos, sí o sí, y nos vamos a agarrar cada dolor de cabeza. Los hermanos tienen que ir haciendo las cosas, o van a ir haciendo las cosas en la medida que los ojos de entendimiento sean abiertos, y eso solamente lo puede hacer el Señor. En todo caso, nosotros tenemos que ganarlos con amor y con mucha paciencia, los hermanos. ¿Vio? Ahí está otro rasgo del vencedor. Sé paciente para con todos. ¿Vio? Dice... en el versículo 14, que seáis pacientes para con todos. Los que se van de las iglesias, ellos no tienen paciencia. Ellos se molestan por fulano, se molestan por mengano, en vez de relativizarlo, ¿no? Se van de la iglesia, y cuando se van de la iglesia, el diablo logró sacarlo del supremo llamamiento de la esposa. El diablo logró sacarlo, en vez de ejercitar la paciencia. ¿No? Que nosotros eso lo vimos en Gálatas, ¿se acuerda? En Gálatas, en el capítulo, creo que es Gálatas, a ver, Gálatas capítulo 5, verso 16, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiado por el espíritu, no está bajo la ley. Y en el 22 dice, mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. ¿Vio? Paciencia. Entonces nosotros tenemos que ser guiado por el Espíritu, porque en el Espíritu está la paciencia que nosotros necesitamos para llevar a los hermanos que son débiles, a los hermanos que vacilan, ¿vio? Que no tienen esa firmeza. Tenemos que tener esa paciencia, y esa paciencia está en el Espíritu, está en la palabra y está en la vida que tenemos nosotros. Si usted usa su paciencia se termina. No, hermano, ¿usted sabe lo que yo soporté? ¿Usted sabe lo que yo soporté a los hermanos? Les soporté de todo, me hicieron de todo. Pero no es así. No es con tu soportar, es con el soportar del Señor. Usted tiene que soportar con la vida del Señor en usted. Porque el soportar nuestro tiene un límite, soportamos hasta un punto. Que el Señor me ayude primeramente a mí, hermano. Gloria al nombre del Señor. Y dice, sé paciente para con todos. Y esto es un ejercicio que nosotros tenemos que practicar, ser paciente para con todos, ¿no? Como vencedores totales, como aquellos que no vamos a ir en la primera fila, nosotros tenemos que desarrollar, a través de este ejercicio, tenemos que desarrollar la paciencia, ¿no? Entonces tenemos que soportarlo a todos los hermanos, que el Señor nos ayude. Y siempre tenemos oportunidad en la iglesia para soportar, para ejercitar esto, la paciencia. Siempre tenemos la oportunidad de ejercitar esto, la paciencia, porque hay mucho para soportar. Dentro de la iglesia hay mucho para soportar, igual que en nuestro hogar. Si nosotros soportamos nuestro hogar, nos soportamos cosas que nosotros a veces, y ese soportar no nos trae ningún beneficio, sino que lo único que nos trae es angustia y quebranto. No, pero si nosotros manifestamos el soportar del Señor, y a través de ese soportar nosotros vamos a recibir un beneficio, que es ser arrebatado en la primera fila, recibir una gloria semejante a la gloria suya, un cuerpo semejante al cuerpo suyo.
Es decir, que si nosotros permitimos, ¿no?, a este carácter o a esta manifestación del Espíritu Santo, si lo ejercitamos en nosotros con los hermanos de la iglesia, nosotros tenemos que soportar a los hermanos. ¿Vio? Y bueno, y eso tiene recompensa. Y si no lo soportamos, ¿tendremos la recompensa? No, no la vamos a tener. Porque llegamos a la recompensa por medio de soportar. ¿Vio que tiene un precio la recompensa? No es como la salvación, que usted la recibe gratuitamente. Acá, para poder usted recibir la recompensa, tiene que reunir los requisitos. Y uno de esos requisitos es soportar, ¿no?, a todos. Paciente para con todos. ¿Vio? No necesitamos orar nosotros para tener paciencia. No necesitamos nosotros orar por las provisiones. Eso nosotros tenemos que ejercitar. No necesitamos orar para que el Señor nos dé paciencia. Señor, dame paciencia. No. Nosotros tenemos que ejercitar la vida de Dios que está en nosotros. Tenemos que ejercitarlo en ese sentido, en tener paciencia, en soportar. Y una de las maneras para poder tener paciencia con los hermanos es no hablar de nadie, de ningún hermano, cuando estamos solos en nuestra casa. Veo, cuando estamos entre nosotros, con la esposa, con los chicos, no hablar de fulano ni de vengano, sino compadecernos. Señor, ayuda al hermano fulano, ayuda al hermano vengano, ayúdalo para que entienda, ayúdalo para que él pueda ir a trabajar y ganar el pan con su sustento. Ayúdalo para que él pueda fortalecerse, Señor, porque él es un hermano débil, vacilante, Señor, que tenga firmeza, Señor, ayúdale. Y bueno, y así. Porque nosotros tenemos que tomar a Cristo, a ese Cristo que vive dentro de nosotros. Tenemos que tomar aquella vida, la vida de Cristo. Esa vida va a ser probada hasta lo sumo en nosotros. Va a ser probada esa vida. Fíjese. Y nosotros no podemos traerle derrota a Cristo, que está en nosotros. Nosotros le tenemos que traer victoria a Cristo. ¿No? Nosotros tenemos que, dentro de nosotros mismos, tenemos muchas ocasiones para probar nuestras posesiones, por así decirlo, lo que hemos recibido del Señor. Fíjese que la paciencia no es un acto, la paciencia es una actitud, es algo, una actitud, una disposición. No, yo voy a darle lugar a la vida del Señor y voy a tener paciencia. No es un acto. Yo voy a ser paciente. No. Es una actitud. Y para poder lograr que esa paciencia pueda manifestarse o pueda ser una realidad, yo tengo que invocar el nombre del Señor. Señor Jesús, que tu paciencia pueda ser real en mi vida. Como decía un pastor que yo conocí, decía, si usted quiere saber lo que es la paciencia, vaya y mira a una madre con 11 hijos. 11 hijos. Y criarlos, y amarlos, y sostenerlos a los 11. Imagínese cómo desarrolla la paciencia esa persona. Y nosotros somos muchos, somos más que 11 en la iglesia. Entonces tenemos que tener paciencia. Pero eso solamente los vencedores piensan así. Aquellos que van a ser arrebatados en la primera fila, ellos tienen cuidado de estas cosas. ¿Por qué? Porque no quieren perder el arrebatamiento. Nosotros tenemos que velar por la paciencia, tenemos que velar en soportar al débil, tenemos que velar en fortalecer a aquellos que son vacilantes. Tenemos que estar ocupados en esas cosas. ¿Vio? La paciencia es un aguijón en nosotros. ¿Vio? Es como un aguijón que está dentro de nosotros. No podemos nosotros convertir a los hermanos en un momento, ¿no?
Ellos no van a ser convertidos en un momento. Cuando ellos son llenos del Espíritu Santo, ellos tampoco son convertidos en un momento. Ellos recibieron el poder para que eso pueda ser una realidad. Reciben el poder para que ellos puedan convertirse al Señor en su espíritu, alma y cuerpo. No es que ellos reciben el Espíritu Santo y ya al otro día están convertidos. No, no es así. Entonces necesitan ellos la paciencia de nuestro Señor Jesucristo en la vida de los vencedores, ¿no? Para poder sobrellevar. Porque los vencedores con paciencia lo van llevando y lo van guiando y le van enseñando y lo van afirmando. Entonces, con la paciencia nosotros vamos a permitir a Dios obrar en los creyentes. Vamos a permitir que Dios obre en el hermano, en la hermana. Vamos a permitir. Pero tenemos que dejarle al Señor. Porque muchas veces la impaciencia nos lleva a hacer que nosotros obremos. Nosotros tenemos que obrar. No, el que tiene que hacer la obra es el Señor. Hay que dejarlo al Señor. Y usted déjelo. No, y oremos por Él. Y cuando le podamos, nos encontremos con Él, le hablamos, hola, ¿cómo te va? Y acá ando, vio, flojo, anda el hermano y anda así. Adelante, hermano, somos hijos de Dios. Dios está por vos. Dios está para ayudarte. Dios está para socorrerte. Dios te va a ayudar, no te hagas problema. Crees la palabra de Dios. Mira, la palabra de Dios dice que aquel que cree no es avergonzado. No, tenés que creer la palabra. Y no solamente tenés que creer la palabra, sino declararla. ¿No? Aquel que cree en Dios no será avergonzado. Señor, yo creo en ti. Yo no voy a ser avergonzado, porque tu palabra dice que aquel que cree en ti no será avergonzado. Usted le da una palabra. No, con paciencia le da una palabra y el hermano se levanta. Y cuando usted lo vea levantado el hermano, entonces ahí usted se va a gozar juntamente con él, por un lado. Y después está esperando la venida del Señor para irse en la primera fila, ¿no? Entonces la paciencia es como Dios. Dios soportó a Israel durante cientos y cientos de años, ¿no? Sí, porque yo tengo mal mi reloj, ma. Bueno, doy gracias al Señor. Mi esposa me dice que ya terminó la hora. Me disculpo porque mi reloj no está andando bien, mi reloj de pulsera. Y el Señor bendiga a todos los hermanos. Hermano amado, hay requisitos por lo cual podemos nosotros perder nuestra fila, la primera fila en el arrebatamiento. Considere lo que hablamos aquí en 1 Corintios 5. Doy gracias al Señor por esta hora de radio y pido al Señor que nos ayude y que nos siga ayudando en todo. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta hora de radio. Te pido que tú bendigas y santifiques, Señor, mi vida, y ayúdame primeramente a mí, Señor, y a los hermanos, Señor, que han oído esta palabra y que están apartados de la congregación puedan volver, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos a todos los hermanos que están en las cárceles, Señor, que ellos puedan salir pronto en libertad, Señor. Aquellos, Señor, que están enfermos, aquellos que tienen enfermedades incurables, tú puedas estar operando sanidad. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga, hermano.